buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en la emisión de nuestro programa Conversando con Benedicto, y se va acercando la feliz fecha en la cual vamos a presenciar la beatificación de nuestro querido Juan Pablo II, o como se lo han llamar, Juan Pablo Magno. Veamos entonces el feliz acontecimiento de un par de meses atrás, cuando el Papa Benedicto XVI anunció la próxima beatificación. Durante el Ángelus, el Papa recordó la próxima beatificación de Juan Pablo II, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Come sapete, il 1 maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. La data scelta è molto significativa. Sarà infatti la seconda domenica di Pasqua, che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. Benedicto XVI aseguró que esta beatificación le alegra mucho y dijo que también será una alegría para todas las personas que conocieron a Juan Pablo II. Quanti lo hanno conosciuto, quanti lo hanno stimato e amato, non potranno non gioire con la Chiesa per questo evento. Siamo felici. La beatificación de Juan Pablo II será un evento histórico. Desde hace 10 siglos ningún papa ha beatificado a su predecesor. A lo largo de la historia, 78 papas han sido nombrados santos y tan solo 10 son beatos. Además, se calcula que acudirán a Roma unos 2 millones de peregrinos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que no será necesaria invitación para asistir a la ceremonia, ya que estará abierta a todas las personas que se desplacen a Roma. Por otra parte, ya están en marcha los preparativos en la capilla de la Basílica de San Pedro, que acogerá el cuerpo de Juan Pablo II antes del 1 de mayo. Los trabajadores del Vaticano están preparando la capilla de San Sebastián, en la que hasta ahora reposaban los restos del Papa de 1689, el Beato Inocencio XI. Durante la ceremonia del 1 de mayo se conocerá también qué día se celebra la fiesta litúrgica del futuro Beato Juan Pablo II. Bueno, y después de haber visto el anuncio de Benedicto XVI, corresponde recordar a Juan Pablo II por uno de sus rasgos más significativos en su pontificado. Ustedes recordarán que uno de los temas es que tanto que se lo dio por nombrar como el Papa de las Familias. Él en realidad publicó una encíclica o una exhortación apostólica dedicada a la familia y luego una carta a las familias, y permanentemente estuvo presente con lo que él llamaba la célula fundamental de la sociedad. Tanto es así que en la primera encíclica él trata el tema de la familia y elabora un principio de una carta dedicada a las familias con los puntos fundamentales que lamentablemente hoy están tan cuestionados en el mundo. Entonces, para hablar de este tema, lo invité especialmente al doctor Juan David Vilaró, que es profesor acá en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, desde donde estamos transmitiendo nuestro programa, para conversar precisamente de esto. Buenas noches, un saludo a todos nuestros televidente Carrasco. Quisiera decirle, ¿verdad? Usted me dijo que era doctor. Yo soy licenciado en Teología y licenciado en Derecho. Estoy trabajando en mi tesis doctoral en Derecho. Así que, pues, todavía necesito un poco de tiempo para completarla. Pero estudiaste mucho el pensamiento de Juan Pablo II. Mientras estaba estudiando Teología y, obviamente, después cuando empecé a dar las clases de Teología y después de Ética Empresarial en esta Universidad Pontificia. ¿Por qué pensás que él se dedicó tanto al tema de la familia? Pues como yo expuse en la conferencia magistral del pasado 15 de marzo, si se acuerda, es un descubrimiento que él, a pesar de que perdió su familia a temprana edad, a los 9 años perdió a la mamá, eso
Sí. muchos lo conocíamos, pero entonces el papá lo pierde ya cuando él tiene 21 años y había perdido al hermano Sí. mayor y nunca conoció a la hermana. Entonces uno dice, tremendo que una persona que se convirtió como el padre espiritual para tantos millones de personas, la experiencia de familia fue una experiencia corta, pero yo creo que con mucha fuerza. A mí me conmovió cuando me enteré que él veía al padre de rodillas rezando, ¿no? Que él tiene ese recuerdo, que medio... Sí, la figura del padre de su padre Sí. es una figura bien importante. De hecho, cuando él regresa de trabajar es que lo encuentra y había fallecido y es un golpe fuerte en su vida. Y en ese sentido se queda solo a los 21 años, pero entonces comienza otro proceso en su vida. Y yo creo que eso lo marca de su amor por la familia, la importancia que tiene la familia para todo el mundo, para la Claro, sociedad. pero en el pontificado, porque el Papa anterior, Pablo VI, por supuesto, habló del tema de la familia, pero estuvo más centrado con el tema de la vida, el matrimonio, la vida. Este Papa con el tema de la familia fue muy recurrente, ¿no? Si se fija, la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentor Hominis, de 1979, ¿verdad? Claro. Exactamente, 79. Sí, porque él asume en el 78. 78, exactamente. De hecho, que va a Puebla inmediatamente en el 79, principios del 1979. Es una encíclica que en el fondo, podríamos decir, es la encíclica de la dignidad humana, porque habla del Redentor, pero habla del redimido. O sea, en el fondo está centrada en el ser humano. O sea, que la razón de la redención es el ser humano. No, pero yo me refería... Pero le digo esto, porque el otro polo, que es lo que yo comencé explicándole en la conferencia, es la familia. En la exhortación apostólica, entonces, de 1981, que en este año van a ser 20 años, 30 años, mejor dicho, la dignidad de la familia y la dignidad del ser humano. Claro, la dignidad de los miembros de la familia, pero son dos polos fundamentales que él establece al comienzo de su pontificado y que no nos vamos a olvidar y que los va a tener constantemente presente, y tiene muchas iniciativas pastorales y hasta administrativas dentro del Vaticano en relación al fortalecimiento de la familia. Y yo creo que si lo miramos en una visión más amplia, como decimos en el macro, ¿verdad? Sí. En la visión de conjunto, es algo nuevo en la iglesia. O sea, como que no se le había dado mucha importancia al tema de la familia. Habían otros temas en la doctrina social de la iglesia en respecto al trabajo, el capital, el desarrollo, etcétera. Pero el tema de la familia no estaba así presente con la importancia que le dio el pontificado de Juan Pablo II. Y yo creo que eso es algo que ahora, mirándolo hacia atrás, nos damos cuenta. Estamos inmersos en ese proceso. Sí, es cierto. Es cierto también que Pío XII tenía la Casticum Nubi, pero ya había pasado bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí, pero yo lo que quiero traer a colación lo siguiente, es que siempre pensamos familia anteriormente en el matrimonio. No, pero ahora es el tema de la familia. Por ejemplo... La familia en la sociedad. Exactamente, la familia en la sociedad, pero la familia también desde un punto de vista teológico. Fíjese, cuando va a Puebla decimos, la familia es como una imagen de la Santísima Trinidad. No una zaragada familia de Nazaret solamente, sino que es expresión de algo más. Y ese lenguaje teológico le está dando un acento, y por lo tanto un acento pastoral, un acento dogmático, un acento pastoral diferente. Doctor, licenciado, qué parecido, aunque lo saco un poquito del tema, qué parecido el pensamiento en esto de Juan Pablo II al del padre José Kentenich, ¿no? Que él también con el tema de la familia como imagen de la Trinidad estuvo con temas semejantes, ¿verdad? Aunque no quiero entrar en ese tema a profundidad, pero sí, lo que podemos decir es que hay unos movimientos en la iglesia. Y ahí entonces mencionamos el movimiento apostólico de Schoenstatt, donde el tema de la familia es central. Bien. Ahora, yo le invité a usted especialmente con este tema porque el Papa, cuando habla sobre la familia, dentro de la exhortación apostólica, elabora el principio de una carta a las familias, donde él elabora una cantidad de temas, carta de los derechos de la familia, y después
pide a los obispos que profundicen sobre ese tema. Y de ese tema quería hablar particularmente. ¿Qué es lo que lo lleva al Papa a elaborar primero esta carta que después se va a difundir en todo el mundo y que se va a presentar a todos los gobiernos del mundo? Sí, lo interesante es lo siguiente. Hay un sínodo de obispos en 1980, sí, prácticamente 78, 79, el 80. O sea, está al comienzo del pontificado de Juan Pablo II. Sí. Y ese sínodo trata sobre el tema de la familia. Sí. Claro, producto de ese sínodo es que surge la exhortación apostólica de Familiares Consorcio, sí, de 1981. Sí. Bien, pero la Familiares Consorcio se centra en el tema del matrimonio y de la familia, pero los asuntos pastorales de la familia. Incluso toca temas bien interesantes como los derechos de los niños, la importancia del niño, de los ancianos, sí, las familias con problemas en el sentido de los matrimonios con situaciones especiales, ¿verdad? Ahora, en un solo párrafo de la Familiares Consorcio se toca el tema de los derechos de la familia, que es prácticamente lo que le llamaríamos una política familiar. O sea, bien, algo dirigido no a la iglesia, a los creyentes, a quien está dirigida la exhortación apostólica, sino que ahora eso se va a ampliar a quien va dirigida la familia del consorcio. Y la carta va dirigida a todo el mundo. Y ya lo dice, cristianos y no cristianos, nos sí, dice la Carta de los Derechos. O sea, esto va dirigido a los gobernantes, a todo el mundo, a todo lo urbe. Entonces, prácticamente es una ampliación del párrafo 46 de la Familiares Consorcio, donde está proponiendo unos derechos para la familia que se vaya a traducir en políticas en los gobiernos. Por lo tanto, es una propuesta de política familiar. A mí, el primer punto que me interesa, así como para actualizar el pensamiento del Papa, es la definición de familia, porque hoy hemos llegado en buena parte del mundo a que cualquier cosa es familia, basta que se junten por ahora dos personas, ya no importa el sexo, el día de mañana pueden ser 3, 4, 5. Sí. Bueno, ese es un tema que pique y se extiende, como dice por ahí un programa de radio aquí en Puerto Rico. ¿Cómo dice? Un programa de radio. ¿Qué dice? Pica y se extiende, o sea, esto tiene mucha tela para cortar, sí, hay mucho para hablar al respecto. Sucintamente. Sucintamente. Y el problema es que antes no se planteaba que había otro tipo de familia en términos de las familias compuestas por un matrimonio de personas del mismo sexo. Sí. Eso es algo bien nuevo. Ahora, si había otros tipos de familias, porque en otras culturas, en otras religiones, ¿verdad? Sí. Una familia poligámica, sí, por ejemplo. Pero él se está refiriendo a la familia cristiana, y en Familiares Consorcio se limita a la familia cristiana, y en la Carta de Derechos a la familia compuesta por el matrimonio entre hombre y mujer. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es, en ese momento, eso era lo importante. No se había planteado el otro tipo de familia. Claro está. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, del año 2005, en este compendio ya toca el tema del problema de estas otras uniones de hecho y de parejas del mismo sexo que quieren componer otro tipo de familia. Y esa no es la familia que nosotros estamos promoviendo. No es el tipo de familia cristiana. Y claro, a eso hay que dar una contestación, obviamente, ¿verdad? Y para la doctrina social de la Iglesia, eso es otro tipo de encuentro, pero no es una familia. O sea, eso no es matrimonio y eso no es familia. Y ahí es que donde chocan dos corrientes valorativas diferentes. Y yo creo que ahí es donde nosotros, los cristianos, especialmente los católicos, tenemos que esforzarnos por promover y demostrar cuáles son los valores y la ventaja de esa familia cristiana y que es la contestación a los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Sí, ahora, a veces cuesta mucho explicar el orden natural, ¿no es cierto? Porque una cosa que uno vivió toda la vida, que tan natural, abrió los ojos y encontró a papá y a mamá, no encontró a dos papás o a dos mamás, eso no, eso es un fenómeno.
habitualmente las personas nacían de fruto del amor de papá y mamá. Ahora se dan estas cosas rarísimas de que tomo las células, las pongo dentro de un frasco de vidrio y se puede inseminar en otros. Son unas cosas tremendas las que están ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que esos son temas bien grandes de la bioética, Sí. Donde prácticamente el amor entre dos seres humanos prácticamente se excluye en la procreación. Pero así se cosifica a la persona. Y se puede utilizar para muchas cosas. Sí. Y al cosificarse ya deja de ser persona. Así que es una cosa y se puede manipular. Y yo creo que en ese sentido estaremos entrando en un campo, yo creo que la ciencia estaría entrando en un campo donde la dignidad del ser humano podría estar en juego. Y se puede utilizar para otras cosas que no sean dignas para lo que somos los seres humanos. Le propongo, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida con este tema. Con nuestro programa Conversando con Benedicto y conversando con el profesor Juan David Vilaró de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estábamos hablando de lo que Juan Pablo II tocaba en la médula de su pensamiento sobre la familia y de la Carta de los Derechos de la Familia, y entonces estábamos por hablar del tema de la familia vinculada con la sociedad. Ese sí que es un tema original de este Papa, ¿no? Sí, y yo creo que aunque es un tema que se le ha dado mucha importancia, pero a veces se olvida. Y quisiera leerle un parrafito de la Carta de Derechos de la Familia, donde nos dice que en cuanto que la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad. Por eso es que decimos que la familia es la célula principal de la sociedad. Y lo que más me llama la atención de ese pequeño párrafo ahí es que es donde se transmiten los valores. Entonces, es como una cadena, o los eslabones de una cadena. Y si nosotros no nos damos cuenta de que los valores que se viven en la familia repercuten hacia el futuro y en el presente de la sociedad, no nos damos cuenta de la importancia de la familia. Y si nosotros no fomentamos, no protegemos la familia, esos valores se nos van a ir diluyendo. Y muchos de los problemas que tenemos, sociales que tenemos, provienen precisamente de la familia. El problema es que al dedicarle tanto tiempo a la familia, a nivel social, político, el resultado no es inmediato, es algo que se ve poco a poco y a veces de generación en generación. Y muchas veces, pues entonces los políticos dicen, como esto es algo que no me sirve para ser elegido cada cierta cantidad de tiempo, no sé cómo será en la Argentina, cada cuánto son las elecciones, pues entonces no le doy tanta importancia, le doy más importancia a la construcción de infraestructuras, que son cosas que se ven, la obra que se ve, pero la obra del ser humano que se fragua en la familia, a esa no le damos importancia. Qué importante eso que usted acaba de leer, de que la familia es mucho más que una simple institución jurídica, porque muchas veces, sobre todo cuando se ponía en campaña las políticas divorcistas, decían, bueno, esto es una sociedad como cualquier otra, llega un momento que la sociedad dice no va más y nos pusimos de acuerdo, pero acá es una sociedad que produce hijos, que está obligado a los miembros a permanecer dándole la vida y la educación a la gente que ha procreado, ¿no? Sí, y no solamente la transmisión de la vida biológica, porque eso se puede hacer de muchas maneras, pero la vida más amplia, espiritual, la vida religiosa, todo lo que conlleva una vida familiar y que en el fondo se va a traducir en esos valores. Esa es la vida importante de la familia. Entonces le quiero mencionar algo, yo creo que en estos momentos hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para que veamos la envergadura que tiene la formación de estos valores hacia el futuro en la sociedad presente. Me explico. Si nosotros
en la familia, ¿verdad? Nosotros vemos lo que nosotros hemos aprendido en cada una de nuestras familias. A lo mejor usted se acuerda de que su papá era bien cariñoso, estaba con ustedes, iba de paseo, compartía, ayudaba en las tareas de la escuela, mil cosas. Estaba presente el papá, la mamá. Uno está aprendiendo esos valores, lo está recibiendo. Y seguramente es muy probable que hacia el futuro, cuando uno tenga hijos, los transmita también. Y ocurre que lo hace consciente o inconscientemente. Pero ¿qué ocurre? Pasa también cuando son valores que son negativos, lo que llamamos antivalores. Cuando vemos el problema del maltrato de los menores, de los hijos, o cuando vemos el problema de la violencia doméstica, o sea, la violencia entre los cónyuges, y uno dice, ¿pero por qué es eso? Entonces uno empieza a analizar y encuentra de que esos problemas vienen de generaciones anteriores. Porque ese padre maltratante de los hijos del cónyuge fue a su vez un hijo maltratado. Y que a su vez su papá también fue maltratado. Quien lo maltrató fue maltratado. Y podemos echar una espiral negativo hacia atrás de no sé cuántas generaciones. Y si nosotros nos rompemos con ese espiral negativo, lo van a seguir transmitiendo. Los hijos a los hijos de los hijos. Quiere decir que lo negativo se transmite y lo positivo pasa lo mismo. Pues entonces, ¿y dónde se fraga eso? En la familia. ¿Y qué efecto tan grande tiene esos valores en el bienestar de la sociedad? Ah, ese punto quería llegar. Eso quiere decir, porque este Papa ha señalado que lo que pasa en la familia después se transmite a la sociedad. O sea, de familias que padecen esa violencia interna, terminamos en una sociedad violenta. Sí, exactamente. Por ejemplo, el problema de la autoridad, la crisis de autoridad. Pues claro, si esos padres son violentos con los hijos, esos hijos se rebelan contra esa autoridad. Pero para ellos, la autoridad del padre que la aprende primero, o de la madre, ¿verdad?, que la aprende primero en la familia, también la van a ver en la autoridad del maestro en la escuela, o la autoridad del policía afuera. Entonces, si se rebela o está en crisis con la autoridad del padre o madre en la familia, también se va a rebelar con todo lo que significa autoridad en las otras instituciones de la sociedad, como sería la escuela, como sería la policía, o por ejemplo también la autoridad del supervisor en el trabajo. Entonces tenemos una crisis de autoridad a todos los niveles. Y si nosotros la resolvemos en la familia, la estamos resolviendo en los otros niveles también. Y lo mismo pasa si esa autoridad está bien ejercida, hay una obediencia. Entonces esos hijos que aprenden una verdadera autoridad van a tener una buena base para ser buenos supervisores en la escuela o ejercer adecuadamente la autoridad en las posiciones que tengan en otras instancias. ¿En qué puntos dice Juan Pablo II que el Estado debe proteger a las familias, debe apoyar a las familias, ayudar a las familias? En diferentes formas. Y en la Carta de Derechos no las tiene. Empezamos con cosas tan básicas, fundamentales, mirando las necesidades establecidas de Maslow, como la vivienda. Por ejemplo, o sea, las familias necesitan un lugar donde vivir dignamente, ¿verdad? O sea, no es cualquier casa, sino que una casa que esté a la altura de los tiempos, que tenga todas esas facilidades. Ok, se pueden construir las casas, pero las casas tienen que estar accesibles también a los matrimonios jóvenes para comprarlas. Y papá y mamá tienen que tener trabajo. Y papá y mamá tienen que tener trabajo también y tienen que recibir un salario justo. Por eso hablaba también del salario familiar. Un salario que ayude a mantener no solamente al que está soltero, sino que al padre y la madre que están trabajando para mantener una familia dignamente. Y esa palabra dignamente yo creo que tenemos que analizarla. Obviamente contextualizarla en los diferentes países, ¿verdad? En los diferentes tiempos. Ahora que toca ese tema del salario familiar, qué cosa, porque en Europa varios países, viendo que se quedaban sin población, empezaron con políticas familiares a incentivar a las familias a que tengan hijos. A las familias numerosas. Sí. Que de hecho, ese es otro punto también, en las familias numerosas necesitan unas ayudas, porque los responsables de mantener los hijos son los padres. Y ellos deciden cuánto, ¿verdad? Una pregunta que lo saco de tema. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos. Una hija de 12 años y un nene de 7 años. Acá, 2 programas atrás, tuvimos el matrimonio Sauder, que tienen 12 hijos. 12, tienen 10 más que nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Sí. Y en esa misma línea también Juan Pablo II lo menciona en
familiar y consorcio Sí. y en la cátedra de Derecho, yo siempre decía que tenía 4. Mm. Además de mis 2 hijos menores de 12 y de 7, yo tenía de 2 de 80 años, de Ah. sobre 80 años. Y era que precisamente nuestros papás Sí. que nos cuidaron a nosotros, llegó un momento que tienen que ser cuidados, ¿verdad? Mi papá Pero- ya falleció, sí. pero estoy con mi mamá todavía, pero estamos pendientes de ellos como si fueran nuestros hijos. Pero qué cosa importantísima este tema que el Papa sí lo tuvo presente, de integrar las 3 generaciones en el hogar, que los pobres viejos no terminen, y no termine yo, que ya no estoy tan lejos, en un geriátrico, abandonados de la casa en la soledad, muertos de tristeza. Qué cosa extraordinaria que las familias pudieran tener viviendas donde pudieran estar y que los nietos reciban el calor de los abuelos. Sí, y fíjese, ese es uno de los temas que precisamente se está conversando para el próximo encuentro de las familias en Milán, Sí. la relación trabajo y familia, porque uno está trabajando y necesita mantener su familia. Entonces, Sí. o tienen los hijos pequeños o tienen los papás bien mayores que necesitan cuidado también. Sí. Entonces, ¿cómo conciliar esa vida de trabajo con la vida de familia también? Sí. Y precisamente yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que ayudar, no solamente porque también están las instituciones, mediante el principio de la subsidiariedad, Y el a ayudar a gobierno, la familia. En concreto, ¿en qué tendría que ayudar acá? Para Puerto Rico, digamos, para no ingresar Yo creo en la que- política argentina. Bueno, estas son cosas que son internacionales, Sí. ya sea que ayude teniendo esos centros o promoviendo esos centros, porque también la iniciativa privada es importante, o sea, el gobierno, yo entiendo que no lo puede hacer todo, pero tiene que dejarle espacio y tiene que darle un espacio razonable para que iniciativas privadas también monten esos tipos de centros, oye, que sean económicamente viables y que lo fomenten, ya sea dándole ayuda financiera, ¿verdad? O dándole beneficios contributivos, de la manera que sea, de eso que se encarguen los economistas, pero que lo hagan, que esos seres humanos que son los mayores, como los menores también, tengan la posibilidad, ¿verdad?, de que estén cuidados mientras sus papás están trabajando y que a la misma vez los papás que tengan ese tipo de personas bajo su encargo tengan unos beneficios. Usted habló antes del tema jurídico, y señaló el Papa de que es más que una sociedad jurídica. Hoy el fenómeno moderno es que los jóvenes no se casan, se unen, hacen vida así, cohabitan, por así decir, pero no está la institución jurídica. Sí, a veces ven la Le pido institución... una síntesis porque se Sí, nos va el tiempo. Pero... A veces la institución jurídica, es como, los jóvenes lo ven como un amarre externo. Sí, Y yo lo que creo es que hay que fomentar en los jóvenes sí, y explicarles la ventaja del matrimonio, el matrimonio cristiano. sí. O sea, convencer para que ellos se den cuenta de que el casarse por la iglesia les es un beneficio. O sea, ver el matrimonio como un sacramento. Eso uno lo puede ver de manera positiva como negativa. Y yo creo que la manera habría que verla es que si ellos no quieren amarrarse, que se convenzan. Y yo creo que esa es nuestra nueva generación, lo que quiere es argumentos que los convenzan con palabras, pero también con el ejemplo de nosotros, de los matrimonios que estamos casados de esa manera. Doctor Vilaró, muchísimas gracias por estar presente en nuestro programa y vamos a seguir en las próximas emisiones conversando con Benedicto y precisamente refrescando y trayendo a la memoria la vida de nuestro querido Juan Pablo II. Será entonces hasta la próxima.